grabar la clase. Nada más para retomar así muy puntualmente lo que hicimos ayer. Ayer definimos cómo se construye un plano cartesiano. Son dos rectas perpendiculares, ¿sí? Le pusimos nombres a todas las partes del plano cartesiano. Eh, el eje de las abscisas, de las ordenadas, las X, las Y, ¿sí? Cómo se enumeran los cuadrantes, y explicamos algo que no está en su libro. Sí, es bien importante que eso lo tengan en mente. Si tienen su libro a la mano, les recomiendo que aquí con su lápiz le pongan 0, 90, 180, 270 para que se acuerden que los ángulos se miden así. También otra forma de recordar que los ángulos se miden contra las manecillas del reloj es angularmente cómo recorre los cuadrantes, ¿no? O sea, tienes que ir dando las vueltas, pasando por el uno, por el 2, por el 3, etcétera. ¿Sí? Entonces eso es lo que platicamos ayer de manera muy breve. Eh, Mostramos cómo encontrar puntos con las coordenadas rectangulares, ¿sí? Incluso les dimos un ejemplo de cómo esto se puede hacer en tres dimensiones. Los puntos X, Y, pues bueno, podemos tener puntos X, Y, Z. Y bueno, aquí como irán viendo, su libro les presenta algunos ejercicios muy sencillos. Y aquí les pone un mapita tipo Google Maps, ¿sí? Un estilacho del Google Maps. Y bueno, con una de estas mapitas pues tú puedes dar instrucciones, ¿no? De hecho es como funcionan los GPS. Los GPS dan las coordenadas de geoposicionamiento global, las dan en unas coordenadas que se llaman coordenadas esféricas, ¿sí? De hecho, hay muchos tipos de coordenadas. Ayer nada más platicamos dos y platicamos dos casos planos que son las rectangulares y las polares. Y estoy casi seguro que su libro no contiene el tema de coordenadas polares. Y bueno, y aquí ya pasa justamente a la parte de lugares geométricos. Entonces, lo del lugar geométrico todavía no lo voy a tomar, o sea, no voy a avanzar hacia allá. Me voy a seguir trabajando en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, por un momento voy a cerrar el libro de texto y vamos a retomar el archivito que trabajábamos ayer. Y disculpen. Vamos a abrir el... ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Tengo que buscar otra vez a mano. Es que como hace mucho que no usaba ese archivo, no, como quien dice, no se graba su ubicación. Y yo creo que lo voy a copiar de acá, así como muy permanentemente, para generar un archivo adecuado de matemáticas 3 y pues yo también tener mi material de matemáticas 3. Lo tengo aquí, acá. Y gráficos, física 1. ¿Sí? Entonces, bueno. De aquí, vamos a ver qué nos robamos. Necesito robarme estos dos. Y para llevar a cabo la clase de hoy. Y vamos a hacer un nuevo archivo. Nada más que esto quedó acá. Y bueno, vamos a hacer nuestra hoja como si fuera un rotafolio. Eh, les cuento una anécdota. Este programa ya es viejito. Es el Corel Draw 13, me parece. Sí, es una cosa de hace, ¿qué será? De 10 años. Me niego a cambiar mi Windows porque los Windows nuevos no permiten la instalación de este programa. Y este programa, bueno, ahora que llegó la pandemia, eh, se volvió muy se volvió muy útil para mí al menos. Ay, ando exagerando. Ahí está. Ahí está. Entonces esa va a ser nuestra hojota de trabajo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a buscar, vamos a encontrar la manera, las formas en las que podemos pasar de coordenadas rectangulares, que son las sencillas, las que estoy seguro que todos ya manejan bastante bien,
¿sí? Estas se tienen a mostrar o a enseñar por primera vez cuando uno está en la secundaria, digamos, es lo más típico. Dejen fijar la figura porque luego este programa es noble, pero si no, si uno no agrupa las cosas, puede ser medio traicionero. Y en lo que menos me imagino se me desarma mi plano. Bueno, ahí está todo, ¿no? Estos puntos de momento no los voy a necesitar. ¿Sí? Y vamos a hacer que todo aparezca de color negro para que no se vean raras las cosas. Y de aquí necesito borrar estos vectorcitos. Ya luego les platicamos cuándo son puntos y cuándo son vectores. Lo único que necesitamos para trabajar la clase de hoy es esto. Entonces vamos a de alguna manera construir o deconstruir cómo le hacemos para un punto de aquí tenerlo en las coordenadas de acá y viceversa, un punto en las coordenadas de acá recuperarlo hacia esta zona, ¿no? Y nos va a dar, les va a dar muchas nociones de cómo podemos aprovechar la trigonometría recién aprendida en el semestre anterior. Vamos a escoger un punto relativamente fácil, ¿sí? Lo voy a señalar aquí de color rojo y vamos a escoger, no sé, por aquí va a caer, escojamos un punto en el cuadrante positivo, puede ser ese. Vamos a ver qué punto es este. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya sé, uno fácil. Puede ser ¿no? Entonces tenemos ese punto, vamos a nombrarlo, ¿sí? Vamos mostrándoles notación. La notación a veces puede ser, por decirlo de alguna manera, opcional. Va variando de estilos de libro a libro. Yo procuro ser como muy propio con esto. Entonces se suelen escribir así. A es igual, es decir, el punto A corresponderá al 5,4. Entonces, como este es el punto rojo, lo nombramos ahí, y de momento voy a quitar estas líneas, ¿no? Para que no nos estorben. ¿Cómo le hacemos para encontrar el ángulo y la distancia? Entonces, para que quede más claro cuál es el objetivo, voy a marcar una línea de aquí para acá, es decir, del centro hacia acá, y esa es la distancia que estamos buscando, ¿sí? Entonces la vamos a llamar distancia R, porque bueno, ya habíamos dicho que la R es lo que usamos para nombrar a la distancia en las coordenadas polares. Entonces queremos saber pues cuánto vale esa distancia. Vamos a ponerlo por ahí para que se vea bien claro. Y necesitamos saber pues cuál es ese ángulo, ¿no? Aquí lo voy a poner de verde. Entonces llamémosles la inclinación. Entonces estas son las dos cosas que queremos averiguar si nosotros sabemos estos datos. Entonces, como quizás ya lo vayan imaginando un poquito, la manera de resolver este ejercicio pues es construyendo un triángulo. Si yo pongo la línea punteada, nada más la parte que necesito, no la requiero toda. Voy a poner línea punteada ahí con otro tono. ¿Sí? Si ustedes revisan esas líneas punteadas, aquí la voy a remarcar por acá abajo, ahí más o menos se alcanza a ver, se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces este problema, por decirlo de alguna forma, en realidad se resuelve a través de una técnica trigonométrica, ¿sí? Entonces nos están dando los catetos del triángulo y lo que nosotros queremos averiguar es
cuál es la hipotenusa del triángulo y cuál es su ángulo respecto a la horizontal. Entonces vean que es bastante sencillo, ¿sí? Para empezar voy a mostrar este ejemplo genérico. Les pido un favorzote, si tienen su calculadora a la mano, de hecho este es un curso donde el uso de la calculadora es obligatorio, es así central. Entonces chicos, disculpen si no se los comenté el día de ayer, pero todo, ¿cómo se dice? Todas las clases necesito que tengan su calculadora científica a la mano, ¿sí? No su calculadora, ¿cómo me decía, cómo nos decía un profe así, que a veces se portaba medio despectivo, nuestra calculadora de cajita de Choco Crispies, ¿no? Porque hace muchos años en las cajas de cereal regalaban juguetes, entonces luego regalaban calculadoras, aunque usted no lo crea. Entonces, no, por favor, no traten de decir, ah, sí, aquí tengo la calculadora de mi celular, o sea, eso no les va a servir. Aquí necesito que tengan su calculadora científica a la mano siempre para que podamos hacer estas cuentas. Porque bueno, no nos vamos a poner a hacer a mano estas cuentas, aunque sabemos cómo, aunque tenemos nociones, pero pues bueno, no es buena idea, se nos va a ir la vida haciendo cuentitas trigonométricas. Entonces, aquí recordando un poquito lo que ustedes ya saben de trigonometría, vamos a necesitar encontrar este que se llama cateto adyacente. De hecho, nombrémoslo para que no quede absolutamente ninguna duda. Yo lo abrevio con CA, ¿sí? La horizontal es el cateto adyacente. Esta vertical le vamos a llamar cateto opuesto, porque está frente al ángulo. Y bueno, ya se saben que el lado más largo y lo que estamos buscando debe de corresponder a la hipotenusa. Sí, entonces vean, es muy sencillo y hay que ir desempolvando nuestro curso de matemáticas 2. Aquí es fundamental que tengan bien claro el curso de matemáticas 2 porque se va a ir fusionando con el curso de matemáticas 1, ¿sí? Y necesitamos una relación, por ejemplo, para encontrar el cateto adyacente, tal que nuestros datos de entrada, perdón, el cateto adyacente lo conocemos, ¿sí? No lo estoy diciendo mal. El cateto adyacente vale 5 y el cateto opuesto vale 4. ¿De dónde encontré esas medidas? Muy fácil, del mismo dibujo, ¿sí? Ahí disculpen que se bata un poquito esto. Del mismo dibujo, como ustedes pueden... Dejen acomodar esto para que no se esté abriendo y cerrando. Ahí está. Profe, Mande. ¿tenemos que copiar eso? Vamos a... ¿Cómo se dice? Este... Déjenme platicarles ahí, ponerle una breve pausa al video. Lo voy a detener un segundito para que platiquemos de los apuntes. Y ya estamos grabando, sí, ya estamos grabando. Bueno, entonces ahí después de perdón, esa interrupción paréntesis, les platicábamos, tenemos el punto 5,4, se forma este triángulo rectángulo. Del dibujo ubicamos que el cateto adyacente mide 5, o sea, el cateto adyacente es la X, esto va a ser bien importante. Y el cateto opuesto, pues vean que es la Y. A diferencia de cualquier problema de trigonometría donde siempre tienes que nombrar el triángulo, tienes que escoger cuál ángulo utilizar, si el de arriba o el de abajo y todas esas cosas, aquí en el plano cartesiano las cosas siempre son iguales y por eso aquí les vuelvo a hacer énfasis que el eje X positivo es muy pero muy importante, que ahí siempre pongamos los 0 grados, porque queremos medir este ángulo y aquí ya sabemos que empieza el 0. Por eso ni se me ocurrió y ni siquiera les dije que podíamos usar el ángulo de arriba. Se puede hacer con el ángulo de arriba, sí se puede hacer, pero no es conveniente. ¿Sí? Aquí no va a ser buena idea trabajar con estos ángulos respecto a las verticales. Vamos a trabajar siempre con los ángulos respecto a las horizontales, a menos que un problema explícitamente les esté preguntando cuánto vale esto. Y bueno, para encontrar la distancia, entonces para encontrar, tenemos catetos, tenemos distancia, entonces encontrar la distancia es muy sencillo. La distancia r, pues se va a poder calcular con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ni más ni menos.
Entonces vamos a tener cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Y aquí vamos a fabricar una fórmula genérica. Esta fórmula nos va a servir para resolver sin equivocarnos cualquiera de los problemas. Entonces, el cateto adyacente, pues ya vimos que es la coordenada X. Y el cateto opuesto aquí en el dibujo, pues se ve que es la coordenada Y. Entonces, esta es la fórmula para que si ustedes saben X, Y, puedan encontrar la distancia. Y siempre es la misma fórmula, incluso sin importar, ¿cómo se llama? Si el ángulo se encuentra en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. Entonces, esta fórmula, otra cosa que les recomiendo y que bueno, yo voy a tratar de ir haciendo, este es un curso que se presta a fabricar un muy buen formulario, ¿sí? Entonces, vayan haciendo un formulario, vayan ahí recolectando las fórmulas. Yo, ya que tenga unas, digamos que ya vaya acabando un bloque, pues yo voy a ir haciendo un formulario con todo lo que escribo aquí. Entonces, ¿alguna duda de dónde salió esta fórmula? No, profe. Perfecto. Entonces, pues ya para encontrar los valores, aquí va el 5 y aquí va el 4. Y ya con ayuda de su calculadora van a tener 25 más 16. Entonces, estos resultados hay dos maneras de expresarlos. Hay gente que le gusta poner el radical. Tiene sus ventajas y sus desventajas dejar el resultado así. Y hay gente que le gustan los decimales. Entonces, voy a procurar estarlo escribiendo de las dos formas, ¿sí? Y bueno, como este no es un exacto, este es un aproximado. El que es exacto es este. Y aquí como corté los decimales, pues bueno, incluso para no escribir tanto lo voy a poner así. Entonces raíz de 41 es aproximadamente 6.4. Entonces ya encontramos la distancia, ¿sí? Ya encontramos el valor de R. Esta R vale 6.4 unidades. Pensando en que estos sean centímetros, bueno, vale 6.4 centímetros. Entonces vean que es bastante sencillo. Y ya tenemos una fórmula que siempre nos va a funcionar, ¿sí? El ángulo. Para el ángulo, vean que los datos de entrada que nos dieron desde el principio fueron el cateto adyacente y el cateto opuesto. La función trigonométrica que se encuentra en su calculadora, que tiene ambas, pues es la tangente. Entonces vamos a utilizar la tangente del cateto adyacente, la tangente, ¿sí? Que se define, perdón, aquí ando poniendo la tangente del ángulo. Los ángulos aquí los voy a señalar con esa letra, la letra teta, ¿sí? Entonces el ángulo o inclinación que estamos buscando ahí va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa es la definición de la fórmula de tangente. Y en este caso, aquí vamos, el cateto opuesto ya vimos que siempre es la y el cateto adyacente ya vimos que siempre es la X. Y como yo quiero el ángulo, necesito despejar ese tangente. Entonces aquí tengo la operación tangente. Si yo la paso del otro lado, la operación contraria de la tangente, les recuerdo que es la tangente inversa. Entonces la fórmula que nos va a quedar finalmente aquí es el ángulo es igual a la tangente inversa de, en este caso, y sobre x. Y esta fórmula siempre nos va a ayudar a encontrar el ángulo con la horizontal. Y bueno, nada más ahorita haremos una precisión. Entonces, ya para encontrar el valor de ese ángulo, pues ya nada más sustituimos los números aquí. En este caso, ya vimos que la y es 4 y ya vimos que la x es 5. Y con ayuda de una calculadora, si ustedes hacen esta operación, 4 entre 5 les da 0.8, la tangente inversa de 0.8 es aproximadamente 38.65 grados. ¿Sí? Y ahí, bueno, ahí le corté los decimales. Entonces, yo voy a procurar los ángulos, reportarlos con una o dos decimales. No se necesita más. Y aquí llegamos a una conclusión bien interesante. Entonces, el punto 5,4 también puede ser encontrado con las instrucciones distancia 6.4 en dirección 38.65 grados. ¿Sí? Y
de esta forma hemos hecho el cambio de coordenadas. Ahorita regreso al otro para, si seguramente lo van a necesitar copiar. Ahora, vamos a ver si esto es cierto. Voy a hacer lo siguiente, que se va a ver así muy bromoso, pero bueno. Voy a agarrar esta cosa, esta especie de transportador que está fabricado, ¿sí? Y le voy a aplicar aquí una cosa que se llama transparencia en el programa. Ahorita van a ver porque lo voy a hacer como traslúcido. ¿Sí? Entonces ahí está más o menos traslúcido. ¿Sí? Para que se vea un poquito mejor en el fondo. Y voy a ver si lo que acabo de calcular es cierto. Entonces este de aquí lo necesito nada más poner en el centro acá. Dejen centrarlo así con mucho cuidado para que me quede muy bien. Digo, ahí más o menos está centrado. Y vamos a buscar el punto rojo. Entonces el punto rojo, vean que aquí es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6.4 más o menos aquí. O sea, este ya sería 7, ¿sí? Y está a 38 grados, entonces aquí van 10, 20, 30, casi 40 grados, ¿sí? Vean que aquí está el 40, para que vean que no los engaño. Y por eso me gusta mucho este programa, o sea, es un juego de geometría, ¿sí? Incluso al programa yo le puedo decir, le puedo pedir, dibújame una línea de 5 centímetros, de 5 pulgadas, de 5 milímetros y el programa lo hace a escala. Entonces esto para imprimir es genial, ¿no? Si quieres hacer alguna impresión con medidas muy precisas. Y vean, ahí está el cambio de coordenadas con ese par de fórmulas. Entonces estas par de fórmulas no las deben de perder de vista. Entonces a su formulario que quiero que se vaya esta, ¿sí? Ya vieron de dónde sale, ya vieron que se puede deducir, sin embargo no la van a deducir cada vez que la tengan que utilizar, ¿sí? Y vean que esta es la otra fórmula que vamos a necesitar. Nada más que esta fórmula le vamos a hacer una pequeña adición. Resulta que esta fórmula necesita lo que se le conoce como un ángulo de corrección. Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Corrección. Y ahorita les voy a explicar qué es este ángulo de corrección. Este ángulo de corrección para el cuadrante en el que estamos vale 0. Y por eso no le agregamos nada, ¿sí? Antes de avanzar a lo del ángulo de corrección y hacer otro pequeño ejercicio de desarrollo, ¿alguna duda con esto? ¿O comentario? Profe, yo tengo una duda. Sí, Juan Pablo, dime. En la primera fórmula ya ve que R es igual a cateto adyacente al cuadrado por cateto opuesto al cuadrado. Así es. Bueno, en el resultado ya ve que pone 41 igual. No, este símbolo de aquí significa aproximadamente. O sea, para que yo le pudiera poner el igual ahí, tendría que poner todas las cifras, ¿sí? La raíz de 41 vale 6.403.124.237 y muchos decimales. Pero como a, a mí no me gusta escribir este tipo de números, de hecho vean que no es práctico, pues bueno, 6.403, etcétera, pues yo lo redondeo o lo aproximo a decir que es 6.4, ¿sí? Pero decir que esto de aquí es igual a esto de acá, o decir que esto de aquí es igual a esto de acá, es incorrecto. ¿Sí me explico, Juan Pablo? Sí, gracias. Sale. Entonces, cuando estés redondeando números, y también les menciono, o sea, lo más práctico cuando uno hace estas cuentas es redondear los números. Entonces, si ustedes ven este símbolo a lo largo de mi curso, significa que hice un redondeo. ¿Y por qué lo menciono? Porque luego pasa que ustedes van haciendo sus propias cuentas y a lo mejor tomaron más o tomaron menos decimales y eso hace que en las calculadoras, o sea que ya el resultado final, es que profe, a mí me dio 6.42 y luego no nos vamos a pelear por este decimal, ¿sí? O sea, vean que sacaste 6.4, yo saqué 6.4 y eso es aproximadamente raíz de 41. No sé, ¿alguna otra duda o comentario?
Profe, ¿puede poner el dibujo? Sí, claro. Entonces, miren, para que este dibujo no esté así, eh, digamos, o sea, ustedes no van a dibujar esto, o sea, no le pueden poner un transportador arriba. Esto yo lo hago a manera de demostración. En realidad lo que yo quiero, nada más es que tengan eso, ¿no? Y lo pongo aquí, y aquí les pongo las cuentas, y les doy 2 minutitos para que lo copien, ¿no? Ay, perdón, esto se... Sí, entonces eso es lo que ustedes necesitan. Entonces si le quieren tomar capturas, si lo quieren copiar, adelante. Entonces, eh, el ángulo negativo para encontrar o sea, por eso nos da un ángulo negativo, porque giró en el sentido contrario, ¿sí? Y entonces vean que para que nosotros podamos obtener el valor correcto, aquí nosotros tenemos que ajustar algo. Entonces aquí el ángulo de corrección, de hecho estos ángulos que están aquí, son los ángulos de corrección que hay que agregar. Entonces para encontrar la posición correcta de este punto, ese valor de ahí, el ángulo de corrección, tiene que ser, o sea, como ese salió de la parte café, lo pongo de café. Entonces aquí para proseguir, ay, perdón, dejen cambiarle una cosa, porque luego aquí me va a empezar se va a empezar a quejar. Entonces el ángulo de corrección para ese cuadrante 180 grados, y ya con ayuda de su calculadora, ustedes hacen 180, bueno, hacen menos 38.5 más 180, y van a ver que aquí les queda 141.35. Entonces, esta es la respuesta correcta. Entonces aquí le vamos a poner igual. Y aquí tenemos 6.4, 141.35 grados. Y vean que el punto de aquí, ya le quito estas marquitas, ya no las necesito. Vean que el punto de aquí, pues no es el mismo que el de acá. O sea, aquí tengo menos 5,4, que es un punto diferente a 5,4, ¿sí? Y vean que aquí, el ángulo era 38.65, mientras que acá, en el cuadrante 2, el ángulo es 141.35. Y vean que 141 es un valor que se encuentra entre 180 y 90. ¿Sí? Entonces, y eso pues ya sería todo el problema. Entonces, el ángulo de corrección que les presenté en esta fórmula va a ir variando según el cuadrante donde estemos trabajando. En el cuadrante 1 el ángulo de corrección vale 0, en el cuadrante número 2 el ángulo de corrección vale 180, en el cuadrante número 3 vuelve a valer 180, y cuando tenemos puntos en el cuadrante 4 el ángulo de corrección vale 360. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con esto? No, Sale. Entonces, para ahora sí ya terminar la clase y la explicación del día de hoy, vamos a ver qué ocurre con un punto que esté por acá, que ya lo vamos a poder hacer muy, muy rápido. C ahora va a ser menos 5, menos 4. ¿Sí? Y menos 5, menos 4 está por acá. Entonces, menos 5 es ahí. Y menos 4 es por acá. 2, 4. Entonces, aquí se repite exactamente la misma historia. Esto lo voy a poner de negro. Ay, necesito hacer esto más grande. Y ahí ya se ve bien. Entonces, voy a hacer como a copiar otra vez todo esto. ¿Sí?
lo pongo en otro editor, o sea, como para tener un siguiente problema. Ahí le pongo -4. Vean que pasa exactamente lo mismo. Ya con estos problemas no es necesario que vuelvan a copiar todos los números. O sea, lo importante es que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Y esa es la mejor forma de aprender matemáticas. Hacer como un problemita, entender bien el problemita e irlo extrapolando a otros casos. Así uno avanza muy rápido. Y bueno, aquí tendríamos un menos. Si ustedes hacen esta cuenta con su calculadora, tangente inversa de -4 entre -5, este ángulo les va a dar positivo. Entonces este da positivo y el resultado de acá es 38.65 más 180. Y aquí va a dar 218.65 grados. ¿Sí? Y aquí ya tenemos la equivalencia en coordenadas. Es 6.4 la distancia, coma, en dirección 218.65 grados. Y ahí está ese punto, ¿no? Y si le pongo el transportador encima van a ver que le va a atinar muy bien. 218, perdón. Y ese está de más. Y acuérdense, bien importante, para que no me confundan la coordenada rectangular con la polar, vean que aquí siempre pongo el símbolo de grados. Entonces es bien importante que pongan el símbolo de grados, ¿sí? Porque si no, esto se entiende como 6.4 a la derecha, 218.65 para arriba. Y pues bueno, sabemos que eso no tiene sentido para lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el punto en las dos coordenadas. Y el último ejemplo va a ser este. Profe, Sí, dime, Stephanie. enseñar las operaciones. ¿Mande? Ah, claro. ¿Me puede- Ya, gracias. Sale. Entonces, vean, las operaciones que hice, o sea, perdón, dejen aquí organizar mi reguero. O sea, vean que es lo mismo. Lo único que pasó es que ocurrió un cambio de signo aquí. Y bueno, y eventualmente por acá, ¿no? Y ese cambio de signo y ese distinto ángulo de corrección es lo que va haciendo que este ángulo no sea el mismo, para que no nos vaya a estar dando el mismo punto. Y como lo había comentado ya lo último, vamos a repetir el problema una tercera vez. Ahora aquí vamos a poner verde. Y ahora el punto D. Si lo puse mayúscula, entonces todo lo pongo mayúsculo. Ay, perdón. Ahí está. Entonces ahí está el punto D. Nada más que este punto D es 5, -4. Hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí va 5 positivo. Este resultado nos va a dar otra vez lo mismo, ya que lo escriban así en su calculadora. Y aquí el 5 va a ser positivo. Entonces como aquí es positivo, menos entre más da menos. Entonces ese nos queda un signo negativo. Aquí nos vuelve a quedar -38, pero aquí el ángulo de corrección ya no es 180, es 360. Entonces a 360 tú le debes de quitar 38.65. Y el resultado de aquí va a ser 321.35. Y entonces aquí va 321.35. Y ahí está el resumen. Acabamos el día de hoy de transformar coordenadas rectangulares, ¿sí? Es decir, puntos x, y, los cambiamos a puntos r, θ. Y aquí quizás ahora sí valdría la pena volver a hacer esta cosa transparente. Aquí está la transparencia. Y que verifiquemos que esto es cierto, ¿no?
Entonces vean, aquí está el 38, acá está el 141, vean que está adelantito de 140, ¿sí? Entonces vean, todo funcionó bastante bien. Este es 218, entonces vean, está atrasito de 220, aquí está el 220, ¿sí? Entonces esto funcionó a las mil maravillas, ¿no? Y no quiero que pierdan de vista que todo esto es gráfico, ¿eh? O sea, si lo hacen con un juego de geometría en lugar de hacer las cuentas, pues también funciona. Aquí está el 320 y aquí yo dije que era 321. Entonces, brujería, ¿no? La técnica para cambiar coordenadas funciona. Ay, perdón, me la ando volando. Chicos, salgan corriendo de aquí.